Más o menos a qué horas entonces para coordinarnos. Bien, hermanos, buenos días para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 34. Este Salmo 34 nos va a invitar a examinar el contexto de un momento en la vida de David. El Salmo tiene dos títulos. El Salmo 34. El título en negrilla, recordamos no inspirado, pero acorde con el contenido del Salmo, se llama, lo leen ahí, la protección divina, Salmo 34. Pero también tiene su propio título, este título sí es inspirado, y este título es el que nos va a llevar a examinar el contexto en el que David hace esta oración. Salmo 34 tiene entonces ahí hay un título pequeño que dice en sus Biblias, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Sí lo leyeron allí, hermanos? Leímos ya los dos títulos. Vamos a leer el Salmo, vamos a orar al Señor y vamos a tener entonces esta oportunidad de ser instruidos por el Señor a través del Salmo 34. Vamos a leerlo entonces. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ustedes leen el 2 y yo leo el 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Vuelvo a empezar, no les había dicho al principio. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Señor, te amo, muchas gracias una vez más por los salmos y la instrucción que tú nos has venido dando a la luz de los salmos.
Guíanos, oh Dios, y enséñanos, pues necesitamos ser alumbrados una vez más con tu palabra y también cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen momentos angustiosos, deseamos confiar en ti, Señor, encontrar siempre razones y maneras para acudir siempre a ti, para que nuestros corazones no se desvíen, no tomen rumbos de incredulidad, no tomen rumbos de desánimo, de desesperanza, sino que podamos siempre acudir a ti en el auxilio que tú estás pronto y dispuesto a dar a tu pueblo, a los que te temen. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Siento calor, prendemos los ventiladores, al menos en uno, para que no nos vaya a coger el sueñito acá. Bueno, hermanos. Salmo 34, es necesario ver este salmo a la luz también de otros salmos que tienen un tema en común. El Salmo 34 comparte un tema común relacionado con David, relacionado con las persecuciones que Saúl hiciera contra David. Entre esos salmos está el 7, 59, 56, 52, 57, 142 y 54. Es necesario que ubiquemos la situación que nos presenta el título. ¿Qué situación nos presenta el título? El título del Salmo nos ubica a David mudando su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Vamos a hacer un poco de historia relacionada con David. Algunas imágenes pueden refrescarnos la memoria. Apagamos la luz, Juan Carlos, por favor. Esta imagen relacionada con David, ¿a dónde nos lleva en nuestra mente de lo que conocemos de David? El ungimiento de David. ¿Quién lo está ungiendo? Samuel, y podríamos suponer que allá quien está junto con David. Isaí, su padre. Está allí en un gran momento. Isaí no pensaba que fuera David el que Dios había escogido. Le presentó primero sus 6 hijos por delante, los mayores, los que él como padre consideraba que podrían ser importantes. Y simplemente David, ¿qué estaba haciendo? Estaba allí en el campo cuidando las ovejas, pero David o a Samuel se le revela, Dios le revela que no es ninguno de esos primeros hijos, sino que hay otro. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, bueno, ¿y esos son todos tus hijos? No, está el menor, pero él está allá cuidando las ovejas. No me iré, no me sentaré aquí a disfrutar de la bienvenida que has hecho para mí hasta que él no venga. Y entonces viene David e inmediatamente dice, Él es el que Dios ha escogido para ser el reemplazo de Saúl, que en este momento es rey de Israel. Pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué nos recuerda esta imagen? ¿Recuerdan el tormento que comienza a experimentar Saúl? Él desobedece una orden de matar completamente a los amalecitas y viene un espíritu malo de parte del Señor que atormenta a Saúl. ¿Y cuál es la única forma que Saúl encuentra alivio? Cuando David está tocando el arpa. Y conocemos también a la luz de Samuel, Crónicas, los mismos salmos, que David era un artista. Es más, que David inventó instrumentos musicales para la adoración al Señor. Así que David desde su juventud era un pastor de ovejas y también tenía cualidades musicales, las cuales disfrutaba Saúl en los momentos de tormento. Aquí entonces comienza ya a haber una relación David-Saúl. Pasemos a la siguiente, que recordamos a través de esta imagen. Recordamos aquella gran victoria que le diera gran renombre a David.
David simplemente en la clandestinidad, por decirlo de esta forma, ha sido ungido. Ha sido llamado delante del trono del rey Saúl para calmarle su tormento. Pero es a partir de este hecho donde el nombre David lo conoce todo Israel. Aquí a la luz de este hecho, después de este gran hecho de David venciendo al gigante Goliat como representante del ejército de los filisteos, en esta victoria David es conocido por todo Israel. Y a la luz o a raíz de este gran evento, las mujeres israelitas componen un himno. ¿Recuerdan cuál es la composición de este himno? ¿Cómo, hermanita? Saúl hirió, mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y a raíz de este himno que compusieran las mujeres israelitas, el corazón de Saúl se transformó, cambió con relación a David. Ya no volvió a ser la misma relación. Sigamos en esta un poco distorsionada. No sé si la podríamos identificar a raíz de que cambió el semblante de Saúl con David, hizo varios intentos delante de él mismo, hizo al menos un intento de matarlo. En un momento David ya entiende que Saúl ha decidido y ya nada le va a desistir de pensar el pensamiento de matarlo a él. Entonces David, ¿qué hace? David huye, David huye. Aquí en esta imagen es sencillamente el sacerdote Ahimelech, está David, ya en su primera huida, pasa por la casa sacerdotal, allí están los panes de la proposición, David en su huida va allí donde el sacerdote le da los panes de la proposición, ¿cierto? Para el mantenimiento de él, para el sustento de él, y además toma la espada de Goliat que se encontraba allí en custodia. Bien, miremos la siguiente, ya vimos algunas imágenes. Ahora, aquí he preparado una diapositiva tratando de mostrar la relación histórica que se encuentra en Primera de Samuel junto con los salmos que acompañan ese evento histórico. Y allí en tercer lugar está el lugar o motivo. Alguna de las dos voy a ir tratando de ilustrarles para mirar dónde ubicamos el Salmo 34, en qué momento de todas las huidas que David emprendiera a causa de Saúl. El Salmo 59 nos remite a Primera de Samuel capítulo 19, 11 al 14. Miremos el motivo, su casa. En primer lugar, Saúl ha intentado aún hacer caer a David exponiéndolo a los filisteos. Si recuerdan aquella escena donde le dice Saúl a David, si quieres entonces tomar a mi hija por mujer, la dote que yo pido, ya que tú te sientes indigno de ser yerno del rey, es que traigas 100 prepucios de filisteos. ¿Cuántos trae David? 200, más alta la expectativa. Así que eso está implicando que aunque Saúl quiere exponerlo dentro de todos los capitanes de su ejército a los lugares donde la guerra es mucho más caliente, donde están los ejércitos filisteos más poderosos, siempre David regresa con más victorias que los otros capitanes. Entonces el amor y la estima y la gracia ante el pueblo crece. Y eso se da cuenta Saúl. Entonces ni siquiera exponiéndolo a sus mismos enemigos, poniéndole una meta altísima de cumplimiento de su deber, logra que darle muerte. Así que David está en su casa. ¿Con quién está casado? Está casado con Mical, hija de Saúl. Y manda una guardia
para que custodien la casa y para que al amanecer de un día determinado le den muerte. Mical descubre el complot que su propio padre tiene contra David y le ayuda a huir a David, lo ayuda a escapar por una ventana. ¿Sí recuerdan esa historia? Entonces, por decirlo así, el Salmo 59 está reflejando la primera huida de David. Aquí ya es la guerra declarada. Ya Saúl había hecho el intento de mandarle la lanza a David, ¿cierto? Jonathan es el que está mediando ahí entre su padre y Saúl como amigo de David, pero también como hijo del rey. Pero ya llegó un momento que definitivamente Saúl se propuso dar muerte, ya no más. Sus celos lo dominaron completamente. Después de allí pasamos al Salmo 56 con un contexto en 1 Samuel capítulo 21. ¿Dónde sucede esto o cuál es el motivo? Los filisteos y su familia. Salmo 56 junto con este salmo que estamos mirando hoy, Salmo 34, la protección divina. Hay un momento donde David en su huida termina en territorio enemigo, entre los filisteos. Pero también en ese mismo acontecimiento, en esa misma huida, su familia está de por medio. ¿Cómo buscaría Saúl como rey saber exactamente la ubicación de David en su huida? Una de las formas, como sabemos que muchos han hecho, es se van por el lado de su familia, ¿no? Si llegan de sus padres o si no los apresamos, los secuestramos y ahí va a aparecer, porque el amor a la familia nos hace hacer muchas cosas, ¿cierto? Así que David teme por su familia, por sus padres allí principalmente y por sus hermanos, de tal manera que David va a donde los moabitas para buscarle refugio a su familia. Y esta experiencia de David, de esta huida, está relatada en los Salmos 56 y el Salmo 34. Ahí pasamos al Salmo 52, la tercera, con un contexto en 1 Samuel 22. Siguiente. Aquí es delatado. David es delatado por quién. En 1 Samuel capítulo 22 es delatado por Doeg, el edomita. Cuando David en su primera huida pasa por la casa sacerdotal, hay un prisionero de Saúl y ese prisionero va y le lleva noticias a Saúl. Yo lo vi allí en los sacerdotes, pidió provisiones y pidió la espada de Goliat. Entonces este hombre lo delata a través de este sentirse delatado David y traicionado, redacta el Salmo 52 en un clamor al Señor de por qué se van a jactar, ¿cierto? Algunos en su lengua y van a atentar contra el justo. El Salmo 57 está, el Salmo 57 y 142 en un contexto de 1 Samuel 24. ¿Cuál es el motivo? Es las huidas que hiciera David hacia el desierto y hacia la cueva de Adulam. Allí está relatada entonces su clamor en los Salmos 57 y 142. El Salmo 7, que ya lo vimos, siguiente con su contexto en 1 Samuel 24, es una calumnia. Algunos le han llevado noticias a David, a Saúl, diciéndole, evidentemente, David desea tu mal, rey. El Salmo 7 dice David, es como un clamor de decir, si todo eso es mentira, todo eso es injurias, todo eso son cosas contra mí que no son ciertas. Pero hay otros que se están aprovechando de esa situación y están echándole, como decimos nosotros, leña al fuego en el corazón de Saúl, quien ha decidido no parar esa persecución contra David. Y finalmente el Salmo 54 con un contexto en 1 Samuel 26. También
es delatado allí por una ciudad que se llama los de Sif. Los sifeos delatan a David, le dicen a Saúl, por aquí cerca a nuestro territorio está David y sus hombres. Así que a grandes rasgos al menos 6 persecuciones experimenta David, de las cuales están redactadas en los Salmos. Listo, hermano, muchas gracias. Salmo 34. Así que ya hicimos un contexto más o menos histórico de dónde ubicamos el Salmo 34. El Salmo 34 entonces nos ubica a David huyendo hacia tierra de los filisteos, hacia tierra de los filisteos. Miremos un poco el título. El título del Salmo dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelech. Miremos el contexto propio de este pasaje en 1 de Samuel capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 21. David huye de Saúl es el título de este capítulo. ¿Qué versículos vamos a mirar acá? Miremos desde el versículo 6 en adelante. Primera de Samuel 21:6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote pregunta a David, ¿cuál es el motivo aquí de tu presencia como tan angustiado? No, lo que dijo David allí al sacerdote es que el rey le había enviado con una orden apremiante y que había salido con tanta ligereza que no le había dado tiempo ni para provisiones ni tampoco para sus armas. Ahora en un sentido sí es a causa de Saúl que está huyendo, pero en otro sentido sabemos que es la forma de protegerse de David. Versículo 9. El sacerdote respondió, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de estar este en mi casa? Allí entonces vemos el contexto de esta situación. ¿Qué observamos entonces allí? David a estas alturas ya ha sido librado 2 veces de la muerte, como ya lo veíamos anteriormente. En primer lugar, por la mano de su esposa fue librado, lo ayudó a escapar. Después, David, antes de ir al sacerdote, va a Samuel. Hay una experiencia de David con el sacerdote Samuel que no está registrada en los Salmos, está registrada en Samuel. David está buscando una fuente de seguridad, ¿cierto?
David está peleando las batallas ¿de quién? ¿De él mismo? ¿Las batallas de quién está liderando David? ¿Las batallas del rey Saúl? ¿Cuáles son las batallas que libra David? Pero ¿en nombre de quién está librando esas batallas? En nombre de Dios, en nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo le dice al filisteo? Este incircunciso a quien ha provocado a Saúl, a los escuadrones del Dios viviente. David está librando las batallas del Señor, pero librando las batallas del Señor se encuentra con un enemigo que no sabe por qué es su enemigo. El propio rey que lo mandó llamar a su presencia para que le cantara y le aliviara en sus males, ahora se convierte en su enemigo número uno, en su enemigo declarado. Así que David está angustiado, está buscando formas y a quién ir en ayuda. Su esposa cumple una primer labor, lo libra de manos de su padre. Después Samuel también lo libra. Samuel habita en Ramá y por la mano providencial del Espíritu de Dios es librado. Es librado y aquí me perdí. Después de estos dos hechos, de que fuera librado también cuando fue a refugiarse con Samuel, hay alguien más a quien busca David en medio de su angustia. ¿A quién busca? También buscó a Jonatán. Jonatán y David tenían cualidades en común. Eran guerreros, eran dispuestos para el Señor. Jonatán también, aunque era un capitán de su padre, era siempre el que tomaba la iniciativa para ir y enfrentar a los filisteos. La misma iniciativa que tuvo también David. Hay muchas cosas en común entre ellos que hace que esa amistad sea sólida y especial. Así que Jonatán viene a ser otro de los refugios de David. Pero con Jonatán, definitivamente, David confirma que ya no se debe aparecer más por la presencia del rey. El rey ha decidido darle muerte, así que no se vuelva a aparecer por allí porque lo va a matar. Así que entonces David vuelve a huir. ¿A dónde huye? Entonces huye a Nod, a donde el sacerdote Ahimelech, y después de pasar por el sacerdote Ahimelech, termina yendo hacia tierra de los filisteos. Pero allí se encuentra con que la fama de David va por delante de él. ¿Sí me hago entender? La fama de David lo precede. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llegó a refugiarse entre los filisteos, ¿qué halló entre los filisteos? Que la fama de su nombre ya había llegado allá. ¿Cómo sabemos? Por el himno. ¿No es este? Decían allí los siervos de Aqui, rey de Gad. ¿De este no fue que compusieron aquel himno, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? La fama de David había crecido entre los filisteos también. Conocían hasta del himno que le habían entonado para recibirlo cuando derrotó a Goliat. Así que su fama le está precediendo también. ¿Cómo está el corazón de David en medio de todo esto que hemos visto? Ninguno de nosotros hemos estado en esta situación, ¿o sí? ¿Alguno lo han perseguido a muerte? ¿Alguno ha tenido que buscar refugio entre un amigo especial, cercano, porque le están respirando en la nuca, como decimos? ¿Alguno de nosotros ha sentido que ya no tiene más lugares donde huir? No nos han perseguido hasta ese motivo. De pronto los que han estado en la milicia, ¿no? Han experimentado más cercano el respirar de la muerte, o los que de pronto hayan salido de sus lugares en el campo cuando el tiempo de la guerra.
pero en sí podríamos decir que no hemos experimentado tal angustia, ¿no? Hemos experimentado momentos difíciles, pero que nos persigan a muerte, ninguno, ¿cierto? Pero David aquí nos está mostrando el salmo que lo están persiguiendo a muerte. ¿Cómo está entonces su corazón? ¿Cómo podríamos describir el corazón de David? Angustiado. ¿Cómo más? Turbado, sí señor. Miedo no solamente por su vida, también por su propia familia. ¿Qué irán a hacer de mis padres? Porque ya saben dónde viven. Ya saben quiénes son mis hermanos, porque los hermanos también habían sido enlistados para el ejército de Saúl. Así que hay muchas angustias en el corazón de David, muchas inquietudes. Este salmo, volvemos allí al salmo después de haber mirado un poco el contexto, es un salmo instructivo. ¿Por qué decimos que es un salmo instructivo? Porque David no solamente quiere expresar la experiencia que tuvo en este momento, sino también decirles a todos los que pasen por circunstancias similares, hagan esto, confíen, vean. Que vamos entonces a la luz de estas circunstancias y como un salmo instructivo vamos a desarrollar el Salmo 34. No sin antes reconocer que hay una dificultad en el Salmo. ¿Cuál es la dificultad? De entender la situación del momento donde vemos que David se fingió loco. ¿Sí? ¿Cómo lo relata Samuel el hecho de que Samuel se haya fingido loco? ¿Qué hizo David? ¿Cómo? No, ¿cómo mostró que? ¿Cómo? En su semblante, pero ¿qué pasó? Comenzó a correr saliva por su barba, como a hacer garabatos por ahí, ¿sí? Sin embargo, en el Salmo 34, David está diciendo que en esa situación él buscó al Señor y lo libró. ¿Me entienden cuando hablo de la dificultad del Salmo? David dice aquí, busqué al Señor y Él me libró en esta situación. Y Samuel dice que David se fingió loco. O sea, como que hubiese actuado, ¿cierto? Y en ese fingir nosotros a veces entendemos en este fingir como cierta engaño o cierta mentira, ¿cierto? Para ser librado de una situación, para poder persuadir la situación. Pero ¿cómo podemos entender? Ahora debemos decir, o quiero decir lo siguiente, que ambas cosas debemos tomarlas como ciertas, pero que debemos entender que la situación angustiosa de David ha sido tan terrible que tal vez este fingimiento haya sido el resultado de una angustia muy terrible. O sea, una angustia donde nos transformamos. Piensen en ustedes cuando se llenan de ansiedad y alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? ¿Sí? No, es que estoy ansioso. Y usted está ansioso y ¿qué hace? Suda, tiembla, se queda callado. Te acabo de preguntar algo. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Sí, como que se pierden. ¿Sí me hago entender? Sin embargo, acá no estamos hablando de falta de fe, ¿cierto? Estamos hablando del resultado de una situación. O sea, yo hasta me pregunto por qué David iba ante los filisteos. ¿No se han preguntado eso? Ahora, yo creo que David no sabía que allá en los filisteos ya su fama había rondado las tierras filisteas. Él había sencillamente hecho por el Señor lo que el Señor puso en su corazón y librar a Israel de ser esclavos de los filisteos. Pero ¿por qué iba a ir a los filisteos? Bueno, no lo dice. Pero tal vez ni se imaginaba que su fama ya lo había precedido a él y que allá ya se sabía este himno que le habían dedicado. Pero lo que sí nos deja ver Samuel, el libro, es que tuvo un temor muy profundo. Ahora yo hago estas preguntas. ¿No pudo el temor que había en su corazón
haber sido el que puso en descubierto o produjo tal reacción, ese temor tan terrible del que se llenó, es decir, viene de donde lo están persiguiendo a muerte. Ahora, si ese realmente es David, el que hirió al paladín, al guerrero de los guerreros de los filisteos, ¿qué tendría que hacer el rey de Gat? Matarlo. O sea, escapando de la muerte se encuentra otra vez con la muerte. ¿Cierto? Es el escenario. Viene huyendo de la muerte a encontrarse otra vez con la muerte. Entonces esto le llena de tal angustia que le pudo haber cambiado y transformado su cuerpo de tal manera que reaccionó de esta forma. Ahora, otras preguntas también nos ayudarían a reflexionar y entender su situación. ¿La provisión que le diera el sacerdote les sostendría lo suficiente? ¿Era solo pan lo que los era suficiente, una provisión para sostener un corazón angustiado, un hombre que está corriendo todo el tiempo, caminando bajo el sol? Pero otra pregunta también es importante. ¿Comería en esa angustia? ¿Usted come cuando está angustiado? A veces a algunos se nos quita el hambre, a otros se nos abre el apetito y queremos de todo, pero no hay. Entonces, hay una situación difícil que está experimentando allí David, es decir, es esa parte humana que está experimentando. Sabía con exactitud hacia dónde huía, él sabe que están ahí persiguiéndolo. Salgo corriendo, ¿a dónde? De pronto encontró ese camino y lo llevó para ante los filisteos. ¿Los pensamientos con relación a su familia lo dejarían dormir tranquilos esas noches de su ira? Así que pensemos en todos estos elementos y nos vamos a dar cuenta que en medio de todo su reacción pudo estar motivada a causa de todas estas cosas y su cuerpo reaccionó de esa forma. No, no esperaba encontrarse de nuevo cara a cara con la muerte. Así que debemos entender que si bien Él se transformó allí, el Salmo lo muestra como una búsqueda del Señor y el Señor lo libró providencialmente de esta manera. Miremos el Salmo, la experiencia personal de David, versículos 1 al 7. Versículos 1 al 7. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esta experiencia personal la dividí en dos partes. Primera, alabanza a Dios. Versículos 1 al versículo 3. Dice allí, en todo tiempo bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Aún en medio de la persecución a muerte, en medio de la incertidumbre, en medio de cuando no podamos ver las cosas con claridad. ¿Se imaginan David pensando, para esto fui ungido? ¿Para huir delante del rey? En cualquier momento voy a terminar muerto. ¿Para esto fui ungido? Por eso busco a Samuel, yo me imagino en medio de sus angustias. Pero en todo tiempo, aun en estos momentos donde no estaban las cosas claras para David, en todo tiempo alabó al Señor, aun cuando tenía la sombra de la muerte persiguiéndolo a él. ¿Cuál es el motivo de su alabanza? Versículos 4 al versículo 7. ¿Por qué alaba al Señor? Porque lo buscó y él lo oyó. Dios oye, Dios libra, Dios da luz a todos los angustiados y temerosos que claman y buscan a Dios. Dice David también allí que la vergüenza
no estará en sus rostros, y sus ángeles como servidores harán sus tiendas alrededor de los temerosos de Dios para proteger de los enemigos. Dios tiene también su propio ejército, y es un ejército de ángeles dispuestos también para acampar alrededor de todos aquellos que temen a su nombre, que confían en Él, que saben qué es estar en momentos angustiosos, qué es estar en momentos donde no se sabe hacia dónde caminar, pero el Señor envía sus ángeles para proteger. Así que David ha experimentado que Dios lo ha visto con mucho amor y gracia, con mucha benevolencia, con mucha bondad. Ha experimentado que Dios ha oído sus clamores, que no han sido clamores dichos al aire, que no han sido clamores dichos a las paredes, sino que han trascendido también el, el techo de su casa, han trascendido más allá. Hasta los cielos mismos han llegado sus clamores y Dios le ha respondido. En la segunda parte del Salmo, de los versículos 8 al 20, lo he titulado La lección que nos enseña David basado en su experiencia. Ya vimos del 1 al 7 la experiencia de David. Alabo al Señor, engrandezco al Señor, porque lo busqué y Él me oyó. Ahora, ¿qué quiero decirles a ustedes los que me escuchan? Este es el mensaje para nosotros también, hermanos. Para nosotros que estamos en angustias familiares, en angustias de trabajo, en angustias de ciertas relaciones que son difíciles de manejar, de llevar. Esta es la lección para nosotros. Hay una introducción en esta lección que está del versículo 8 al versículo 10. ¿Cuál es la introducción? Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros, sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta es la introducción que hace David. Gusten y vean que es bueno Jehová. Y es como si él dijera allí entre paréntesis, palabras que no están allí, yo lo he visto. Yo sé que es así. Cuando yo les invito a que gusten y vean las bondades de Dios, es porque yo las he experimentado. Y quiero invitarles y animarles porque no quiero que esto sea mi propia experiencia, quiero compartirla. Y en esta introducción de estos versículos, estos 3 versículos, está llamando a los hombres a que teman a Dios. Esa es la introducción. Pero vamos a mirar que en los versículos 11 al versículo 14, David está explicando qué significa temer a Dios. ¿No saben qué es temer a Dios? Pues David también nos va a explicar versículos 11 al 14. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Es especial como en el versículo 11, Dios, o más bien David, llama a todos como sus hijos, de una manera amorosa. Los quiere invitar a que vengan y experimenten aquel Dios que él ha experimentado. Venid hijos, oídme. ¿Y qué significa temer a Dios en estos versículos? Hace una pregunta de reflexión en el 12, ¿no? ¿Qué responderíamos nosotros a esta pregunta? ¿Quién es el hombre que desea vida? Pero vida para ver el bien. Esa es lo que hay que hacer, pero ¿quién desea vida, este tipo de vida para ver el bien? ¿Ustedes la desean, hermanos? ¿Sí? Aunque pasen por persecuciones, porque no podemos olvidar el contexto, ¿cierto?
Es decir, aunque esté en los momentos más angustiosos y terribles de su corazón, aún allí Dios da vida, porque la vida de Dios no es simplemente felicidad, prosperidad, ¿sí? Que todo ande bien. Hay cosas que las circunstancias de la vida roban, pero hay cosas que Dios se deleita en darle a su pueblo, que es el bienestar en sus almas. Pero ¿qué espera de nosotros, a los que estamos llamados a temer a Dios? Versículos 13 y 14. Que guardemos nuestra lengua de qué? Del mal. Que guardemos nuestra lengua de la mentira. Que guardemos nuestra lengua del engaño. Eso es temer a Dios. ¿Quieren saber si nuestros hijos temen a Dios? Si ellos son veraces, si ellos, aunque mienten, reconocen que mienten, hay temor de Dios en sus corazones. Pero si mienten y se acostumbran a mentir, ahí podemos discernir que no hay temor de Dios en sus corazones. Lo mismo nosotros, hermanos. ¿Cómo es nuestra lengua? Nuestra lengua es veraz, nuestro carácter es veraz, somos dignos de confianza. Versículo 14, otro elemento importante del temor del Señor. ¿Qué significa? ¿Qué nos habla allí? Apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal. ¿Reconoces cuál es el mal? Todos nosotros reconocemos el mal, reconocemos las acciones arrogantes de los hombres, reconocemos las acciones de soborno e injusticia de los hombres. Apartémonos de esas sendas. Eso es temor del Señor. Cuando nos apartamos de esas sendas, cuando guardamos nuestra boca. En esta segunda parte también encontramos en tercer lugar las promesas para los que temen a Dios. Los versículos 15 al 20, promesas para los que temen a Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué promesas encontramos allí, hermanos? ¿Pueden verlas? ¿Pueden reconocerlas en esta porción? ¿Sí hay promesas? ¿Qué promesas usted podría hoy llevarse en su corazón a la luz de este salmo? Oye nuestras oraciones. Esa es una promesa, que Dios oye nuestras oraciones. Ahora está estrechamente relacionado con que tememos al Señor, por lo tanto, sé que Dios me va a oír en mis oraciones, en mis clamores. ¿Podemos ver más promesas, hermanos? Jenny y Francisco, librarlos de la angustia, así como libró a David, de que aunque se encontró de nuevo con la muerte, fue librado de, de la muerte. Entonces esa es otra promesa, ser librados de la muerte. ¿Vieron más promesas, hermanos? Confianza. Esa no sería promesa, sino un resultado de gustar y ver quién es Dios, ¿no? Confío en Él, pero Dios, ¿qué nos promete? Bueno, que allí no veamos claramente que Él tenga la expectativa de ser rey. Hermana Pilar, sí, todas esas cosas están implicadas allí en librar, oír, que sus ojos sean hacia nosotros, está indicando un Dios propicio, que sus ojos, y conociendo quién es Él, un Dios de bondad, de misericordia y de justicia,
ponga sus ojos sobre nosotros, es promesa para nosotros. Hay una promesa también. Sí, todo eso es cierto. Sí, salva a los contritos de espíritu. Pero hay una promesa también importante. Señora, sí, todo eso está incluido dentro de lo que ya hemos dicho. Dios libra, Dios nos guarda, aflicciones grandes o pequeñas. No, hasta allá no hemos llegado. Estamos hasta el 20, porque los últimos versículos son conclusión. Juan Carlos. ¿Cómo? Es hasta el 20 que estoy pensando, hermana. Sí, todo eso está ahí. Hay una promesa importantísima, hermano José. Bueno, digamos que hay un elemento mesiánico allí, pero con respecto a la situación de David, ¿mi padre encontró alguna? Señor, sí, señor, sí, ya lo... Les voy a dar la pista, está en el 16. ¿Qué promete también Dios? Pero ese es un bienestar a favor de los justos, que Dios recompense y dé a cada uno de acuerdo a sus obras. Porque a los justos les promete la bendición de protección, de cuidados especiales. Pero asimismo, por eso les decía, piensen en David. Huye injustamente. Hay calumniadores, ¿cierto? Hay muchos que lo están delatando, pero ¿por qué ellos me hacen esto? Señor, júzgalos también. Juzga mi causa. He andado delante de ti en verdad, he andado delante de ti guardando mi lengua del mal. Yo no he hablado mal de Saúl, ¿sí? Yo no, yo me he apartado del mal. Entonces, Señor, tú juzgarás y darás el pago retributivo cada uno según haya hecho, ¿cierto? Eso también es una promesa para su pueblo, que Dios finalmente castigue a quienes atentan contra su pueblo, contra los justos. Eso también es una promesa, porque hay veces que nosotros quisiéramos tomar venganza por nuestras manos, ¿o no? Hay veces que nosotros quisiéramos también devolver mal por mal. Sí, es nuestra tendencia. Pero lo que espera David como promesa de parte del Señor también es que así como él disfruta de su benevolencia, otros van a experimentar su ira, su ira. Y va a salir a la luz la justicia de los justos. Y esto es parte de lo especial que está contenido en este salmo. La parte mesiánica también, versículo 20. Muchas experiencias de David trajeron tal angustia y tal sufrimiento que el Espíritu Santo aún le guió en colocar todas estas palabras que sabemos que tienen también una referencia primaria a él, porque evidentemente ninguno de los huesos de David fue quebrado cuando él llegó a ser rey futuramente, después de todas las tribulaciones que pasó, él llegó completico, ¿no? Aunque huyó, no se le cayó un dedo, no se torció una pierna, un tobillo quebrado fuera del lugar, no. Llegó completico, aunque pasó todas las angustias y penurias.
pero también estaba apuntando hacia las angustias de nuestro Señor, y que aunque fue perseguido hasta la misma muerte, ni uno de sus huesos fue quebrado, ni uno de ellos Dios permitió que fuese quebrado. La conclusión, versículos 21 y 22, conclusiones. Dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Este es el resumen que puede hallar David después de su experiencia. Finalmente, entonces, los justos recibirán la salvación y siguen experimentando hechos redentivos de parte del Señor. No solamente los libró o nos libró en aquel momento donde depositamos nuestra fe en Él, sino que a través de los diferentes momentos y circunstancias difíciles en la vida, Dios sigue extendiendo su redención. Este salmo puede ser también meditado junto con el Salmo 25. Son salmos paralelos, son salmos acrósticos, se llaman en hebreo, están compuestos como salmos acrósticos, y el Salmo 25 también, junto con el Salmo 34, terminan con la misma esperanza. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Salmo 34, 22, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Así que, hermanos, solamente ustedes y el Señor conocen las angustias de sus corazones. Salmo 25, Salmo 34 son salmos para poder elevar en nuestras oraciones al Señor en medio de las circunstancias angustiosas que estemos pasando. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Inclinemos nuestros rostros y oramos. Padre, te agradecemos tantas bondades y misericordias que tienes para con nosotros. No podíamos experimentar o decir en esta mañana que hayamos sido perseguidos en el mismo sentido que David. Sin embargo, también hay otros momentos de la vida en los que nos sentimos desfallecer. Hay otros momentos en la vida en donde nos sentimos flaquear. Cuando viene la enfermedad, aquella enfermedad inesperada o aquella enfermedad que nos acompaña año tras año, y que aunque hemos sido vistos de uno y otro médico, todavía nos acompaña, Señor. O aquellas aflicciones a causa del pasado, a causa de relaciones en el pasado que aún todavía no han sanado, que todavía están ahí presentes en nuestros corazones, que nos traen angustias y recuerdos no gratos. Señor, sabemos que podemos acudir a ti en cualquiera sea nuestra circunstancia de angustia. Sabemos que podemos clamar a ti en cualquiera sea nuestra situación de necesidad. Gracias, Padre, por el ejemplo que nos da David, porque en todo tiempo estuvo delante de ti dando alabanzas a ti. Y hoy queremos decirte, Señor, que te alabamos y bendecimos tu nombre, porque si has traído también angustias a nuestras vidas, también sabemos que tú nos ves con benevolencia, y que en este lugar, al exponer tu palabra, también nos extiendes de tu gracia y nos extiendes de tu bondad, para hallar siempre razones para acudir a ti, sabiendo que tú nos libras, que tú estás con nosotros. Señor, cada uno de mis hermanos tiene su propia angustia, y ruego para que oigas las angustias de sus corazones, para que tú obres en medio de sus angustias, les des sabiduría, les ayudes a no desmayar, a no dar pie atrás, a que sus caminos por la senda de la verdad
a que sus caminos por las sendas de la vida